Vamos a esto porque nos generó un problema bastante serio, no bastante serio, sino me inquietó muchísimo a partir de el vídeo, el segmento que hicimos en el streaming de la semana pasada acerca del escándalo del Dalai Lama. No sé si saben, pero también ateos de Bogotá me invitaron a hablar sobre el tema, hicimos un streaming de hora y pico, que está también en este canal, me hicieron favor de permitirme reproducirlo los señores, los responsables de ateos de Bogotá y humanistas seculares de Bogotá o de Colombia, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, bueno, el tema del Dalai, evidentemente, como los dije yo, trajo de pronto 170 y tantas mil visitas en un solo día al canal. Muchísima gente conoció el canal por el tema del Dalai Lama. Y a raíz de eso hice la segunda parte, que era tratar de entender. O sea, el video del Dalai era de hace un año donde explicaba yo quién era, sus relaciones con personajes cuestionables, etcétera, sus apoyos a cuestiones tan cuestionables como el programa nuclear de la India, pero para hablar del caso del niño que armó el escándalo, hablé la semana pasada. Y muchas personas me dijeron qué presunción de inocencia ni qué demonios. Lo que vimos es para matarlo, para echarlo, para quemarlo, para encerrarlo de por vida en la cárcel. No es necesario darle presunción de inocencia. Y al hablar yo de que primero presumí la inocencia y traté de encontrar historias o tradiciones culturales que pudieran explicarlo de una manera menos violenta, se me acusó indirectamente de estar defendiendo al Dalai Lama. Si voy a defender al Dalai Lama, lo siguiente van a decir es que estoy defendiendo al Papa o a Jamenei o al Rabino Mayor de Jerusalén, qué sé yo. No, pero sí hablé de la presunción de inocencia como primer acto y mucha gente me dijo que no era necesaria. Creo que no se entiende lo que es la presunción de inocencia. Cuando la Inquisición te detenía, y en general cuando te detenían en el pasado, se presumía que eras culpable. Bastaba una acusación para que se supusiera que eras culpable y tenías que demostrar tu inocencia. Quienes están acostumbrados a los sistemas judiciales actuales no se dan cuenta de lo que hubiera sido ser acusado de un delito en el siglo XVII, XVIII, incluso en el XIX. Cuando te acusaban de un delito, ¿cómo probabas tu inocencia si no había todas las herramientas que tenemos hoy para determinar con cierta certeza quién es el autor de un delito determinado? Tenemos todo el trabajo de las ciencias forenses, tenemos todo el trabajo del ADN, el desarrollo del ADN, que no se olviden ustedes que en los años 60 descubrimos cómo estaba formado y que hasta los años 90 no hubo las primeras pruebas que pudieran identificar a una persona por los restos de ADN, apenas en los años 90. Cuando te detenían en el pasado eras culpable y tenías que demostrar tu inocencia. Y como no había un sistema de pruebas, de evidencias, salvo en casos así como demasiado clarísimos, si te pillaban falsificando moneda, pues ya estaban las pruebas, ¿no? Pero si te acusaban de algo un poco más vago o de algo, es que usted es el falsificador de moneda que queremos detener. Oiga, no, yo nunca he falsificado moneda. Demuéstrelo. Demuestre usted que no falsificó moneda. Demuestre usted que no se robó el banco. Demuestre usted que no le sacó las ruedas al carruaje del conde. Demuestre usted que no mató a una persona. Esto es, cuando miramos hacia atrás, y quizás a veces tenemos que mirar más hacia atrás en estas cosas, absolutamente aterrador, absolutamente escalofriante. Quien estaba acusado no tenía prácticamente esperanzas, por eso la Inquisición encontraba culpable a casi todo el mundo. ¿Cómo demuestras que sí crees en la Virgen, en la virginidad de María? Una de las herejías más preocupantes para la Iglesia Católica. La virginidad de María es dogma. Te acusan de dudar de la virginidad de María. Tú tienes que demostrar que crees en la virginidad de María.
Dices tú, no, pero es que yo creo en la virginidad de María. Ah, no, igual está mintiendo. Tortúrenlo a ver si es cierto. Para que bajo tortura diga la verdad. ¿No? Después de que te torturaban un rato, decías, vale, está bien, no creo lo que sea, pero dejen de hacerme daño. Entonces se sospechaba de ti porque habías cambiado de opinión, entonces había que torturarte una siguiente vez. Y luego decidían, quién sabe cómo, si realmente creías o no creías, si eras o no hereje, y si creías o no creías en las cinco heredades de Cristo, o en la virginidad de María, o en la Santísima Trinidad, o en cualquiera de todas esas cosas que conformaban en la enorme panoplia de herejías de las que te podían acusar. Generalmente acababas condenado, te quitaban todos tus bienes, tu familia acababa en la calle, y si tenías suerte, solo pasabas unos años de cárcel, y si no tenías suerte, pues te quemaban en la plaza pública. O si tenías muchísima suerte, primero te mataban y luego te quemaban. La presunción de inocencia es uno de los elementos fundamentales de un sistema de justicia que sea realmente justo. Nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. No solamente en los tribunales de justicia, sino que el hecho mismo de que el pensamiento ilustrado generara la idea de la presunción de inocencia afecta todo lo demás, afecta a todas nuestras relaciones, afecta por supuesto al periodismo. El hecho de que se vea algo, como se vio en el caso de la Dalai Lama, no basta para condenarlo, tienes que demostrar que no hay una posibilidad que sea inocente, tienes que partir de la base de que es inocente. Y tienes que encontrar datos que te digan, no, bueno, aquí hay una culpabilidad, que hay una culpabilidad en lo que hizo, porque lo que hizo está mal hecho, pero que no nos dice todavía cómo piensa o si realmente tiene torcidos los caminos del cerebro, porque no todo lo podemos demostrar. Lo suponemos, pero no lo podemos demostrar. Sin la presunción de inocencia, la vida en sociedad sería 1000 veces más aterradora de lo que algunos dicen que es. Algunos creen que vivimos en la peor sociedad posible todavía. Es fundamental, ante el tipo más despreciable al que le encuentres las evidencias más inmediatas que te dicen, ya, esto basta para condenarlo, no tiene que haber juicio. El hecho de que tenga que haber una presuposición, una presunción de inocencia, y que todo el mundo tenga derecho a un juicio justo, y que tenga derecho a la legítima defensa, a la defensa profesional, donde no solo hable el fiscal, sino que tengas a alguien que hable por ti, un abogado, que en la Inquisición no lo había, y en la mayoría de las historias, en la mayoría de la historia humana no los hubo, los jueces decidían por sí mismos y el acusador acusaba y punto. Es fundamental para una vida en sociedad como la que hemos generado en los últimos 200 años, en los últimos 100 años. Es necesario presumir la inocencia de un sujeto como Jeffrey Dahmer, en cuya casa encuentras los horrores que se encontraron, trozos de cuerpos humanos, cabezas en la nevera o refrigerador. Es decir, era todo tan brutal, que lo relatan los que entraron a ese piso donde vivía Jeffrey Dahmer. Pero sin embargo aún no los puedes condenar. Tienes que presumir su inocencia y buscar las pruebas que demuestren la culpabilidad, es decir, que demuestren que esas personas fueron asesinadas por él. Y que no hay simple y sencillamente una serie de circunstancias que lo hacen aparecer junto a un cuerpo sin haber sido el asesino. O 20 cuerpos. Si no nos ponemos a pensar en lo terrible que sería la presunción de culpabilidad en vez de la presunción de inocencia, no podemos entender por qué algo que puede resultarnos tan visceral como ver lo que hizo el Dalai Lama y condenarlo inmediatamente, tenemos que tener la tranquilidad de decir, a ver, espera, vamos a ver si no es otra cosa. Vamos a partir de la base de su inocencia y vamos a demostrar que hay una culpabilidad. Es decir, que está haciendo mal algo que sabía que estaba mal.
mucho me preocupan quienes están dispuestos a ejecutar a alguien sin haber pasado por un juicio justo y sin darle la presunción de inocencia. Y en este caso se dio de manera clarísima, pero se da constantemente en nuestra sociedad. Se da constantemente no en las cuestiones solamente legislativas, jurídicas, sino que se da constantemente en los medios de comunicación cuando periodistas irresponsables condenan o le leen la mente a políticos, a actores, a escritores, a celebridades, a estas personas que son famosas porque son famosas sin razón, y se les juzga sin una presunción de inocencia. Es muy, muy, muy peligroso y creo que deberíamos tenerlo en cuenta siempre, ¿no? A mí me alarmó la cantidad de gente que se echó contra mí por la presunción de inocencia sin darse cuenta de que si a ella se le sometiera a una acusación así, lo menos que pediría es que primero presuman que soy inocente, luego demuestren que soy culpable y ya luego la sentencia y la condena vienen al final y no al principio.